buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto poder presentar este panel sobre energías renovables en el marco del primer foro de graduados de la Universidad Nacional del Litoral. Creo que es una temática de una importancia superlativa para todas las disciplinas, fundamentalmente aquellas vinculadas con las ingenierías, pero para las demás también, porque bueno, hoy por hoy queda claro que no podemos pensar en el desarrollo de la vida como la conocemos sin el acceso garantizado a la energía. Y por supuesto también que nos ocupa como profesionales universitarios el pensar qué tipo de energías utilizamos para el desarrollo de nuestros proyectos, de nuestras comunidades. Es un desafío, sin dudas, pensar cómo hacemos un uso más eficiente de los recursos con los que contamos y, por supuesto, también cómo apostamos a cambiar un poco la matriz energética, si se quiere, que sigue teniendo un componente mayoritario de combustibles de origen fósil, por decir un ejemplo. Y por eso también es importante justamente poder darnos el espacio de discutir sobre el panorama, sobre la proyección de las energías renovables. Hoy contamos con la presencia de una panelista con una vasta experiencia en la temática. Me voy a permitir leer un poco algún extracto de su currículum. Mercedes Pereira Bove, que es ingeniera química, que es magíster en Ingeniería de la Energía, tiene una experiencia internacional en el desarrollo, diseño y gestión de proyectos de energías renovables, específicamente aquellos vinculados con la optimización e instalación de plantas solares a gran escala e inversores solares, y también en el desarrollo de nuevos productos. En el último tiempo se está desempeñando como International Product Manager de Yaskawa, es la empresa, y bueno, ha tenido también participación como asesora en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, específicamente con estas temáticas. Así que gracias, Mercedes, por tu participación, y el micrófono es todo tuyo. Vale, muchísimas gracias. Me voy a parar, así hacemos la presentación. Hola, hola. Sí. Estamos. Bueno, primero quería decirles buenas tardes y agradecer la invitación a la Universidad del Litoral. La verdad es un honor poder festejar con ustedes los 100 años de la universidad. Y la idea un poco de hoy de la charla era hablar de cuál va a ser el futuro de la red eléctrica. Y en realidad lo que yo quería contarles hoy es un poco cuáles fueron los desafíos que yo vi en otros países desde el punto de vista de la industria también, haciendo un poco hincapié no solo en la parte académica, sino también en la parte desde los productos, códigos de redes, en particular de lo que es energía solar. Vamos a hablar un poquito también de renovables en general, ¿no? La charla, vamos a hablar un poco de un contexto global, qué pasa en Argentina hoy, cuáles son los desafíos, el nuevo paradigma de generación distribuida y cuáles son estas funciones inteligentes que hago mención en el título, que es la parte más técnica de la presentación más eléctrica. Entonces, vamos a empezar un poco con el contexto global de la matriz, ¿no? Hoy en día, las renovables en Argentina y en el mundo son una parte significativa, pero no es la mayor generación no es de energías renovables, ¿no? Las proyecciones, como en el caso de, a ver, tengo acá, sí, este cuadro de acá que es de Bloomberg, dicen que para el 2050 el 64% de la matriz en el mundo va a ser de renovables. ¿Y qué es lo que trae esto? Si ustedes están familiarizados con las energías renovables, van a saber que la naturaleza de intermitencia, que nosotros hablamos, de que el sol está y pasa una nube y va variando, la intermitencia de la eólica también generan desafíos
nuevos en lo que es generación. Y si uno piensa que en el 2050 el 64% de mi matriz va a tener esta característica, estos desafíos, es hoy cuando uno tiene que empezar a trabajar en cómo va a ser la red eléctrica, qué medidas voy a tomar. El cuadro de la izquierda es una proyección de solar en particular en el mundo. Y lo que yo les quería mostrar es lo que es el crecimiento exponencial de la tecnología. Cómo desde la nada, hoy en día tenemos ya más o menos 500 gigawatts instalados de solar en el mundo. Y yo les digo números así, a lo mejor ustedes no tienen referencias y me dicen, 500 gigawatts, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Qué significa? Toda la demanda de Argentina hoy son 16, para que tengan una idea, en el mundo. Y se planifica que año a año va a crecer en 100 gigas. Todos los años en el mundo se van a instalar 100 gigas o 120 gigas más de solar. Y así va a crecer. Entonces, lo que no se puede negar es cómo esto va a seguir creciendo. Eso es Argentina, ¿no? Si ustedes entran a Camesa, Camesa es la que maneja el mercado solar. Hay un website en que uno puede ver minuto a minuto cuánto estoy generando de renovables hoy. Estos datos los saqué hoy a la mañana. Mientras me hacía los mates, dije, a ver, ¿qué está pasando hoy? Entonces teníamos, de la capacidad instalada de solar, que son 317 megas, estábamos en 107, en ese momento, a las 10 de la mañana. El país tiene metas y objetivos. La meta es llegar al 12% en el 2019. Estábamos en el 5,04 en ese momento. Esto es instantáneo. En ese minuto, cuando yo miré el website, tenía esa cantidad. De la demanda instantánea de 15 gigas, 15.000 megas, 788 eran de renovables en ese momento. Esto hace unos años en Argentina no era así, no teníamos esto. Hoy en día nuestra potencia instalada renovable es de 2 gigas y hay proyectos en construcción aproximadamente de 4.7 gigas para fin de año. Sí se construyen todos, ¿no? Estos son proyectos grandes a los que hay que sumarle todo lo que son generación distribuida, los techos de las casas, los proyectos distribuidos. Entonces, hoy en día tenemos eólico, fotovoltaico, bioenergías, que también no es tan popular, a veces yo digo, pero es muy importante en la Argentina, todo lo que es la generación de energía a partir de residuos agroindustriales, y todo lo que es hidráulico renovable. Existe una distinción que uno dice que cuando una represa es de menos de 50 megas, se considera renovable. Hay gente que lo cuestiona, gente que no, que dice que las represas más grandes son renovables. Es una manera de categorizar, ¿no? Podemos discutir. No es. Entonces, bueno, yo les mostré un poco cómo es hoy en día nuestro mix de renovables. Y les puse 2 curvas que quería mencionarles. La de la izquierda es cómo fue el día este lunes, cómo fue la generación de renovables en la Argentina el lunes. La curva de arriba, la celeste clarita, es la generación eólica. La línea azul, la hidráulica, verde, bioenergías, y la amarilla, la solar. Y a la derecha tenemos qué pasó ayer, ¿no? ¿Qué es lo que yo les quería mostrar con esto? Esto es, ¿ven la diferencia en los perfiles? Es muy difícil a veces. Uno tiene, no sé, hubo mucho más eólico a la mañana, al otro día fue a la noche, donde tengo el pico. Y esto es uno de los grandes desafíos. Yo manejo la red eléctrica del país. ¿Cómo hago para prevenir esto, para hacer un pronóstico de qué va a pasar, de manejar mis recursos? O sea, cada día yo inyecto más y más y más renovables a la red, ¿no? Y voy sumando incertezas. ¿Cómo hago para manejar esto? Existen pronósticos, pero al final del día es un recurso que uno tiene que tiene sus variabilidades, ¿no? Por supuesto. Y acá es donde entra todo el tema de almacenamiento, que está muy de moda hoy en día. Esto se puede solucionar con almacenamiento, por supuesto, pero ¿hasta qué punto es económico? No hoy. ¿Hasta qué punto yo tengo que tener backup para todas estas intermitencias, para manejar? ¿Cómo hago yo un manejo eficiente de esto? Entonces, esto es uno de los desafíos
más grandes. Los que yo les quería mostrar, a ver si puedo entrar a la página, es para que veamos ahora en este momento, el link ahí en el... A ver si funciona. Era entrar a ver en este momento cómo es la generación, para que veamos. Si no, les dejo el link y pueden... No importa, no importa. Lo que pueden hacer ahí es entrar y ver la generación hoy, el histórico, están todos los datos. Para mí es muy interesante ver eso. Entonces, lo que nosotros hablamos hoy en día es de que hay un cambio en el paradigma. Antes, la generación era concentrada. Uno generaba en las diferentes plantas, transmitía en largas distancias, a lo mejor generaba en el sur para ser consumido en un centro industrial en Santa Fe y consumía. Hoy en día el futuro es lo que nosotros llamamos de generación distribuida. Yo voy a tener plantas solares grandes generando, voy a tener hogares solares, en su casa ustedes van a generar, van a cargar su auto eléctrico, van a pasarle energía al vecino a lo mejor también, si a ustedes les sobra en algún momento del día. Va a haber hogares no solares también, va a haber plantas eólicas. Es empezar a pensar cómo esto va a cambiar y cómo esto va a ser diferente. Entonces ahora es un poco hablar de estos desafíos que yo les mencionaba. Esto que les muestro ahora son los perfiles de generación y consumo. Y la idea acá es ponerme a pensar del lado del que maneja la red eléctrica, no del que genera. Todo el de la izquierda es en verano, de la derecha invierno. El consumo domiciliario varía el perfil dependiendo de la estación del año. Prenden los aires, más en Santa Fe que hace calor, en invierno no. Entonces yo tengo diferentes perfiles. Todo lo que está con azul es la energía que yo consumo de la red. Lo que está en amarillo es lo que yo estoy tomando de mi sistema solar, hipotético. Y lo que está en naranja oscuro es lo que yo estaría entregando a la red. Si yo manejo la red, yo tengo que, de alguna manera, manejar qué hago con esa energía que está siendo exportada en un momento del día que a lo mejor no es cuando yo más lo necesito, no es cuando la gente prende el aire acondicionado. ¿Qué hago con esto? ¿Y qué hago con este hueco que tengo de repente acá? Si vemos solo lo azul, que sería el punto de vista de la red eléctrica. Todos estos son desafíos. ¿Cómo cobro esto? O sea, el usuario usa a la red eléctrica como una batería. Pongo solar en mi casa y a la noche yo prendo la luz y tengo luz. Pero no es que yo la almacene en una batería. No sé si... Entonces, todas estas cosas son desafíos. Y cuando esto se va multiplicando y multiplicando y multiplicando y cada vez tengo más casas, el desafío es mayor cada vez. Hablando de desafíos, este es un ejemplo también. Estos gráficos son de sistemas que estaban instalados en Montana, Estados Unidos, el 21 de agosto del 2017. ¿Qué pasó? Hubo un eclipse total solar. Entonces, de repente, en menos de 10 minutos, de 100 se fue a 0. El paso del eclipse era por la zona donde en Estados Unidos están los parques más grandes. Entonces, la empresa eléctrica tuvo que, de alguna manera, planificar para esto. Que toda su generación se iba a ir a 0, de repente, para volver. El gráfico superior de acá es un día normal de generación con nubes. Arranco, mi sistema empieza a arrancar, tengo ciertas intermitencias, nubes. El de la derecha es una campana de un día soleado, sin nubes. Y esto es lo que pasó ese día. En menos de 15 minutos todo se fue a 0, ¿no? Entonces, un poco eso planteó un desafío, como lo que hicieron fue en realidad usar almacenamiento y diferentes cosas y planificar. Pero el punto de esto es mostrar cómo uno tiene que planificar estas cosas. Y uno tiene que tener cierto control sobre lo que está instalado, desde el punto de vista de la red, de la robustez de la red eléctrica, ¿no? Entonces, todo esto era darles una intro para contarles cómo puede el sistema en realidad ayudar a la red eléctrica. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las funciones inteligentes de los inversores fotovoltaicos. Pero primero vamos a ponernos un poco todos en la misma página, ¿no?
En el mundo solar existen 3 tipos diferentes de sistemas. Uno puede tener un sistema que nosotros llamamos off-grid o desconectado de la red, que es un sistema donde yo no tengo red eléctrica, coloco paneles, los conecto a una batería y, por ejemplo, en la Puna, y consumo, cargo mis baterías y consumo, ¿no? Tengo mis paneles, mis baterías y mi consumo. Después tengo todo lo que son sistemas conectados a la red eléctrica on-grid, que yo tengo una red eléctrica, tengo mis paneles en mi casa, inyecto a la red. En el momento en que la red eléctrica se cae por X circunstancias, mi sistema se apaga. Esto es una cosa que causa muchas preguntas. Muchas personas me dicen, pongo solar en mi casa, cuando se corta la luz lo uso. No, existe una función de seguridad que todo inversor, que es la máquina del equipo, cuando todo el tiempo está chequeando la red, cuando la red no está más, se apaga por seguridad. ¿Por qué? Tengo solar en mi casa, corte de luz, se cae la red eléctrica, viene la persona de la empresa eléctrica a querer ver qué pasó en ese transformador y yo estoy generando y estoy inyectando y se electrocuta. Entonces, por seguridad se apaga. Entonces, en este sistema yo no tengo baterías, tengo paneles, inversor y la red eléctrica. Existe un tercer tipo, que son sistemas híbridos. Tengo la red eléctrica y tengo las baterías. Y voy usando como me conviene. Voy cargando las baterías, a la noche lo uso. El foco de esta charla va a ser en sistemas conectados a la red. No off-grid, no híbridos. Después, una vez que tenemos sistemas conectados a la red, existen también 3 tipos diferentes de sistemas solares. Uno es cuando uno tiene un sistema residencial, que es una casa, un sistema pequeño de hasta 5 kilowatts, 7, 10, que me conecto en monofásico en mi casa. Después tengo todo el mundo de lo que sería sistemas solares comerciales industriales, que ya es una fábrica. Me conecto en trifásico, no es lo mismo, son diferentes. Este sistema puede ser de 30 a 2 megas, va creciendo, ¿no? Puedo tener la nave de una fábrica, un estacionamiento. Esto se llama comercial industrial. Y después tengo todo lo que son proyectos utility scale o escala mayor, que son plantas de generación, que pueden ir hasta, hoy en día en Jujuy, 300 megas. 300 megas son parques enormes que generan con el fin de inyectar una línea de transmisión, de media o de alta. Cada uno de estos tipos de sistema tiene sus problemáticas particulares, sus desafíos particulares, ¿no? Es un poco lo que vamos a hablar durante la charla. Y por último quería contarles un poco las partes de un sistema conectado para que todos estemos en la misma página. Un sistema tiene los módulos solares que generan en corriente continua. Esto inyecta al inversor. El inversor es la máquina que convierte continua en alterna. La red eléctrica es alterna, entonces para inyectar yo necesito hacer esta inversión. Y después tengo mi red de distribución, donde distribuyo. Nosotros hablamos siempre que el inversor es el corazón de un parque solar. En realidad es donde está la electrónica de potencia, es donde sucede esta inversión, ¿no? Hoy en día, si pensamos a dónde va la industria en cada uno de estos pedazos del parque, hay mucha discusión hoy en día sobre los módulos solares, ¿no? Normalmente son módulos de silicio, hay ciertas tecnologías nuevas. Para los más químicos a lo mejor habrán escuchado hablar de lo que son perovskite, que es un tipo de óxido de titanio que va a mejorar la eficiencia de estos módulos en un futuro. Eso ya está en desarrollo industrial, ya hay empresas empezando a hacer esto, ¿no? No es un laboratorio, es el próximo paso. Hay módulos que son monocristalinos, policristalinos, pero ¿a dónde va la innovación? Es a mejorar la eficiencia, ¿no? No a ayudar a la red eléctrica, solamente a mejorar la eficiencia de ese componente. Después hay innovación también en todo lo que es los sistemas de traqueo de los módulos. Cuando uno coloca en un parque, los módulos a veces se mueven en un eje, en 2 ejes. En todo eso hay un montón de desarrollo también para mejorar la producción de un parque.
En todo lo que es interconexión, líneas de transmisión, eso es tecnología con mucho tiempo, un transformador, eso no hay innovación hoy en día. Y donde está el grueso de todo lo que es innovación en funciones es en el inversor, o sea, en la máquina que hace la inversión. Entonces, un poco, ¿qué está pasando con estas máquinas? Yo les voy a contar un poco lo que pasó en Estados Unidos. En California tienen mucha penetración, hay muchos proyectos de energías renovables, entonces decidieron que ellos necesitaban un código de red sólido para ver cómo manejaban esto. Y se llama regla 21, ¿no? Rule 21. En esta regla, ellos empezaron a hacer una lista de funciones obligatorias para todo sistema solar que se iba a interconectar, con el objetivo de que ayude a la red eléctrica y que sea más estable. Se discutió en la industria, se discutió en las universidades, en el gobierno, y la regla esta, 21, tiene 3 etapas diferentes. Una primera etapa que son funciones que vienen preseteadas en el inversor solar. Una segunda función que tiene que ver con un protocolo de comunicaciones. Y una tercera función que son cómo yo puedo comandar remotamente al inversor. O sea, yo soy el operador de la red y yo hablo y apago, o prendo, o cambio las funciones de mis parques o de los parques, ¿no? Eso pasó en Estados Unidos. En Brasil pasó algo similar también. Se juntaron y empezaron a ver cómo va a ser mi código de red, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito para ayudar a mi red eléctrica en este futuro inminente que va a haber energías renovables, va a haber solar, va a haber parques, va a haber distribuida. Colombia, Alemania, pionero también. O sea, en cada país fueron haciendo diferentes códigos de redes con funciones para ayudar a la red. Una de las funciones que son parte de este paquete es la función de desconexión remota. El objetivo de la función es, yo puedo apagar o prender mi sistema, o sea, apagar o prender el inversor, no el transformador donde estoy conectada, el inversor directamente, y tiene que ser diferente del botón de apagado o prendido de un equipo, ¿no? Esto es por una cuestión de seguridad y generalmente es por vía Modbus, de cómo yo me comunico. Y acá un poco hay que hablar de lo que se está hablando en todo el mundo hoy en día, que es lo que sería seguridad cibernética. O sea, energía es un recurso crítico de un país, ¿no? Y hoy en día cada vez más. No sé si ustedes saben, hay una disputa entre Estados Unidos y China, hoy en día, sobre exportaciones, Trump, y parte de esta disputa está entre la empresa Huawei de celulares y Estados Unidos. Estados Unidos quiere prohibir los inversores de la empresa Huawei porque dice que si no, China va a acceder a todos estos sistemas solares en Estados Unidos y que eso es un riesgo para el país, ¿no? ¿Por qué toda esta discusión? Entonces, esto fue este lunes en Alemania. Este lunes en Alemania, el 75% de toda la generación fue renovable. Si yo obligo a poder apagar remotamente todo esto, quiere decir que yo puedo hackear el 75% de la generación en Alemania. O sea, no hay protocolos internacionales de cybersecurity, se llama seguridad. O sea, es todo un tema hoy en día. ¿Hasta qué punto yo necesito controlar estos recursos para ayudar a la red? ¿Hasta qué punto yo puedo hackear o no esto? O sea, ¿hasta qué punto, o sea, una empresa, o sea, la empresa yo trabajo, hacemos inversores. Yo como servicio técnico, yo puedo acceder a mi inversor y apagarlo. Yo puedo apagar los parques en los que está mi máquina. Si hay acceso a Internet, hoy en día no es solo acceso a Internet, uno puede, o sea, hay otros recursos de cómo hackear cosas. Entonces, hoy en día hay toda una discusión en el mundo, en particular en esta industria, de qué se va a hacer, o sea, cuál va a ser el protocolo, qué es lo que se va a exigir. Y no es un tema menor. Uno puede apagar así un parque. También tiene que ver con el pasado cuando hubo el huracán, los huracanes en Estados Unidos, se quedó la mitad de Manhattan sin luz, porque o sea, todas estas cosas de seguridad y de resiliencia que se hablan es donde está la discusión hoy en día en la industria, ¿no? Después, otra función, parte de este paquete de funciones inteligentes, se llama reducción de potencia activa, power curtailment. Esto quiere decir que mi inversor yo puedo setearlo para que inyecte
un 100% de lo que está generando, un 50, un 70, yo puedo ir cortando lo que está generando. Lo que yo corto se libera de calor, en forma de calor. La máquina está preparada para hacer esta liberación en forma de calor, ¿no? Y esto se usa mucho, por ejemplo, soy un centro comercial, es Navidad, Navidad estoy cerrado. Yo no quiero inyectar a la red mi excedente, entonces yo hago que ese día mi inversor trabaje al 50%, por ejemplo. No sé, diseño mi sistema y en verano tengo mucha generación y hay inestabilidad en la red eléctrica. Entonces el operador me dice, en verano yo no quiero que me inyectes tanto, inyectame menos de tu excedente al mediodía porque no puedo manejarlo. Entonces esta es una función que es obligatoria hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Balancear cargas y descargas en microgrid. O sea, microgrid también son sistemas híbridos donde uno tiene almacenamiento y tiene que balancear esto y se usa esta función que es obligatoria también. Otra función obligatoria en muchos países es modificar el factor de potencia, ¿no? Las máquinas vienen seteadas con un factor de potencia, esto es un poco más eléctrico, pero vamos, factor de potencia igual a 1. Esto quiere decir que no inyectan ni absorben reactiva de la red, ¿no? El gráfico de la izquierda muestra las perturbaciones que causa un sistema solar en el punto de interconexión. En el punto de interconexión se eleva la tensión. Si yo seteo mi factor de potencia a un valor de menos 0,97, o sea, si yo absorbo reactiva de la red, yo bajo la tensión en el punto de interconexión. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas eléctricas empezaron a hacer protocolos de interconexión que decían, vos vas a interconectar, no sé, un techo en tu fábrica de 500 kilowatts. Ok, seteame la máquina para que en el punto no me cause esta perturbación. Entonces, esa es otra opción, otro parámetro que uno puede modificar, ¿no? Y no confundamos con, un poco muchas veces preguntan lo que es el factor de potencia de una industria, si yo tengo un banco capacitivo, ¿yo puedo corregir o no con solar? Eso es otra cosa, o sea, yo no puedo corregir el factor de potencia de una instalación con solar, porque solar solamente funciona 6 horas al día, 7 horas al día, 8 horas al día, cuando tengo sol. Entonces, son cosas complementarias. Uno tiene que seguir teniendo a lo mejor un banco capacitivo para corregir mi factor de potencia y en paralelo lo que yo estoy haciendo es ayudando en el punto de interconexión, ayudando a la red a que mi interconexión sea más fácil. Son dos cosas diferentes, ¿no? Esta es otra función que es obligatoria. Después tenemos lo que son las reconexiones y esto es algo que vamos a hablar ahora un poco, ¿no? Así sea un sistema chiquito, un sistema grande, yo nunca quiero que algo se desconecte de repente ni se reconecte de repente, porque causa una inestabilidad mayor. Les voy a contar un poco qué fue el problema alemán, se dice, ¿no? Alemania fue pionera en esto. Alemania se llenó de techos solares y de repente tenían una regla que decían que si la frecuencia de la red eléctrica superaba 50.2 Hz, había que apagar las máquinas. Alemania tenía 30 gigas de solar instalado. Toda Argentina 16. Alemania tenía 30 solo de solar en el 2011. Si vos de repente apagás 30 gigas de solar, causás una inestabilidad mucho mayor. Se dieron cuenta del problema y sacaron una nueva regulación en el 2012 diciendo vamos a hacer retrofit de todas las máquinas. Eso es volver a la instalación hecha a cambiar un parámetro de una máquina. Esto es en lo que uno es planeamiento, lo peor que uno puede hacer. Eso quiere decir que uno no planificó bien. O sea, entonces, todos estos códigos de red siempre uno dice, lo que sea es de acá para adelante. Yo no le voy a pedir a mi instalador que vaya a buscar cada máquina y que cambie algo. Se cambió una función y se puso una función que se llama frequency watt, que lo que hace es bajo la generación para bajar la frecuencia, ¿no? También es controversial. Todos estos proyectos lo que uno está haciendo es inyectando a la red de energía porque le está vendiendo. Entonces, que la red eléctrica me diga a mí, vos vas a generar menos porque yo necesito estabilidad, es cuestionable. Yo tengo un contrato de venta de energía, a lo mejor. Entonces, hay ciertos parámetros que uno tiene que ver qué va a pasar al respecto. ¿Hasta qué punto yo tengo que pagar los servicios de la red de mantenimiento o no, auxiliares? ¿Hasta qué punto yo soy responsable de mantener esa frecuencia en la red? O sea, yo hablo ya más global. Todas estas cosas son cosas que se discuten en la industria, que se discuten en los países y que no es igual en todos lados.
El código de red alemán pide esto desde el 2012. Ningún otro código de red en otros países pide eso, por ejemplo. La reglamentación de la ley de distribuida acá en Argentina Nacional pide que la máquina cumpla con el código de red alemán o español, por ejemplo. Entonces nosotros en un futuro cercano vamos a cumplir con esta función, por ejemplo. En Brasil no se cumple. O sea, yo siempre digo que cada código de red depende mucho de cada lugar y por eso es la importancia para mí de que en Argentina se desarrolle en un futuro uno propio de Argentina, para en particular esto, que todavía no lo hay, ¿no? Entonces, acá arriba tengo dos gráficos de dos ejemplos. Uno puede tener, cuando uno desconecta algo y lo quiere volver a conectar, uno puede decir, después de 300 milisegundos o segundos, hago una rampa, programo las máquinas para que todas en rampa vayan subiendo, o puedo hacer un tiempo aleatorio. Digo, tengo, no sé, 10 máquinas, en un periodo de 15 segundos, le vas dando tiempos aleatorios, así no todo el mundo vuelve al mismo tiempo. Esto es clave también. Muchas veces, cuando uno tiene parques grandes, las empresas eléctricas te hacen prueba de esto. O sea, es la función que van a ir a probar, a ver cómo funciona. Es muy importante. Después está todo lo que son los huecos, y es un poco hablando de lo mismo. Yo no quiero que todo se desconecte al mismo tiempo y ni que todo vuelva al mismo tiempo. En la red hay variaciones de la tensión, hay variaciones de la frecuencia todo el tiempo. Entonces uno determina parámetros, son los huecos, donde yo quiero que mi máquina siga funcionando. El gráfico de la izquierda, esto es de la regla de California y ahora vamos a ver un poco cómo es en otros países. Si yo estoy en el eje X tenemos los segundos, que tengo que estar conectado o no, y en el Y tengo la tensión de la red. O sea, si yo estoy entre las líneas verdes, significa que yo tengo que seguir trabajando. Yo, inversor, la máquina tiene que seguir inyectando a la red. Entonces, si la tensión de la red se cae, en vez de 480, se cae un 50%, ¿no? Durante 9 segundos, mi máquina tiene que aguantar conectada generando. Entre la línea roja y la verde, máquina tiene que estar conectada, no generando, pero conectada. Y si yo estoy de la línea roja para afuera, me puedo desconectar. ¿Qué significa esto? La tensión de la red se cae a 0 por 4 segundos, me puedo desconectar. Antes no. Todas estas reglamentaciones hacen que desde el punto de vista del producto, del fabricante, uno tenga que... No es software. Para que una máquina sin referencia se mantenga conectada, tengo que tener una fuente de energía extra. Hay un montón de cosas que uno tiene que ir ajustando, ¿no? Y lo que hace esto, el fin de esto es poder manejar estos huecos y seguir siempre conectado generando o esperando. No me quiero desconectar. Entonces, sí. Eso es un poco. Esta es la curva de Panamá y la de Brasil, ¿no? Es para mostrar esto que yo les cuento que cada país tiene su propia curva. En Panamá, si se va a 0, durante 150 milisegundos tengo que generar. Mi máquina tiene que generar. En Brasil no. En Brasil si me bajo del 20%, me puedo desconectar. O sea, eso es de cada país. Y cada país tiene que consensuar qué es lo mejor para su red eléctrica. Y también tiene que consensuar en qué punto yo pido estas cosas. ¿Pido este tipo de funciones a todo el mundo? Desde el que tiene un inversor de 1 kilowatt en su casa hasta el parque de 100 megas. ¿Lo pido a partir de los 100 kilowatts, un techo industrial? ¿Cómo hago? ¿Es las mismas reglas para todo el mundo o no? Esto también todas cuestiones que se discuten y en ningún lugar es lo mismo. Todos los países tienen diferentes límites en dónde, cuándo pido, qué, cómo. Existe la misma función con la frecuencia. Los que yo les contaba de Alemania. Alemania decía, Alemania es 50 en vez de 60, ¿no? Pero Argentina es 50. Si yo estoy en 60,2, Alemania me decía que si yo estoy parada ahí me desconecte. O sea, eso se fue cambiando, ¿no? Estos son los, o sea, entre las líneas verdes tengo que seguir conectado, entre la roja y la verde conecto pero no inyecto, y si estoy afuera de la roja me puedo desconectar. Esas funciones, hoy en día, CAMESA obliga a tener este tipo de funciones en Argentina. Después está lo que se llama control de potencia reactiva. Uno programa esta curva en la máquina y cómo funciona esta curva. Esto es tensión también, ¿no? Entonces yo tengo, si mi tensión varía
entre esta línea, mi máquina no hace nada. Pero si yo me empiezo a ir o para abajo la tensión de la red o para arriba, yo voy a absorber o inyectar reactiva para volver a esta zona de acá, donde tengo la línea recta, ¿no? O sea, yo voy a usar mi máquina, esto está programado, o sea, va midiendo y va inyectando, absorbiendo para mantenerme siempre en esta franja de estabilidad. Entonces, esto es un ejemplo de un proyecto que teníamos, un sitio de 1 mega, que está acá. Había una subestación, porque también tiene que ver con qué tengo al lado, dónde estoy. Soy un parque que estoy en medio de la nada, interconectado a una línea de alta tensión. No, hay diferentes variaciones, ¿no? La línea verde es la curva que yo programé. La roja es la respuesta de la máquina, del inversor. Y lo que está graficado acá es la línea naranja o colorada, es cómo variaba la tensión sin la función activada, y la línea azul es cómo varía con la función activada. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hace esto? Esta función lo que permite es que uno aumente la capacidad de, de un feeder de donde yo estoy conectándome. Antes podía, no sé, conectar 5 megas, ahora puedo conectar 7 megas. O sea, lo que hago es aumentar mi probabilidad de conectar. Estos son unos estudios del EPRI. EPRI es un laboratorio de estudios eléctricos en Estados Unidos. Se analizaron 5.000 alimentaciones usando la función. Este es el límite que permite de perturbación en la línea. Todos los puntitos azules son los sistemas que quedaban afuera sin la función por las variaciones. Después de aplicar la función se aumenta un 60%. O sea, una vez más, son funciones que lo que hacen es ayudar a la penetración de las energías renovables. Existen otras funciones más. Estas son las que son obligatorias hoy en día en otros países del mundo. Lo que se está estudiando ahora es todo lo que va a ser comunicación, protocolos, que todo el mundo hable el mismo protocolo, no es algo menor. Hoy en día uno conecta un sistema en su casa y si yo quiero hacer algún tipo de aparato para apagarlo o prenderlo, yo necesito mi mapa, mi registro de comandos, y eso es, cada empresa tiene un registro diferente. O sea, entonces lo que se está trabajando es en un protocolo general para unificar esto también. Entonces, un poquito mis conclusiones en esto, mi objetivo era mostrarles cómo existen un montón de funciones para ayudar a conectarse, a aumentar la penetración, que las problemáticas que vas a tener son diferentes entre un sistema chiquito y un sistema más grande, pero es inevitable. O sea, esto recién empieza y es hacia donde vamos a ir. Es fundamental la visión a largo plazo. No nos puede pasar tener que hacer retrofit. No, eso no puede pasar. Uno tiene que planificar más. Hoy en día, cuando uno ya tiene la experiencia de un montón de países que pasaron por esto antes, es unificar protocolos, unificar códigos de redes, unificar... A veces es difícil pensar en que varios países tengan un mismo código, pero hay que consensuar a un nivel más grande. Hoy en día uno exporta energía entre países. O sea, es tratar de trabajar más globalmente, como va a ser la red eléctrica del futuro, va a ser global, y utilizar las herramientas tecnológicas. Un poco yo, cuando me invitaron, decía, yo quiero mostrar también en esta presentación todas las disciplinas que uno tiene involucrado cuando habla de energías renovables y las herramientas que uno tiene. Uno necesita ingenieros químicos para trabajar en los módulos, uno necesita ingenieros industriales, matemática aplicada para poder hacer un pronóstico de generación. Hay un montón de herramientas, un montón de cosas que uno puede ir desarrollando. No son lo mismo las necesidades de un sistema residencial, de un sistema utility scale. No es solo para las grandes empresas. Hay un montón de oportunidades para trabajar en emprendedorismo, en hacer un montón de cosas en renovables. Entonces, un poco era mostrarles eso. Cualquier pregunta que tengan, están mis información de contacto. No sé si queremos hacer preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. La verdad que bueno, un aplauso realmente, porque la exposición estuvo